Te quitan el reloj. Todos. El del móvil, el de la muñeca, el del microondas, el del coche. Imagina que no hay ni un solo número en el mundo que te diga qué hora es. Y ahora imagina que tienes que llegar puntual a un juicio, abrir tu tienda a tiempo, presentarte en el ejército a la hora exacta o quedar con alguien en el foro al mediodía. ¿Cómo lo harías? Pues esa era la vida de cada romano, todos los días. Y sin embargo, la maquinaria del imperio más organizado de la antigüedad funcionaba. Los juicios empezaban, los mercados abrían, las legiones se movían. Todo un mundo que corría sin un solo reloj como los nuestros. La pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta es mucho más rara e ingeniosa de lo que imaginas. Hoy vas a descubrir cómo sabían la hora los romanos sin relojes, cómo medían el paso del día, por qué sus horas no duraban siempre lo mismo, cómo se apañaban cuando no había sol, y por qué su forma tan extraña de entender el tiempo nos dice algo profundo sobre cómo hemos cambiado los humanos. Prepárate, porque cuando entiendas cómo funcionaba el tiempo en Roma, vas a mirar tu propio reloj de otra manera. Empecemos por lo más importante, porque es la idea que lo cambia todo y que a nosotros nos cuesta muchísimo entender. En Roma, una hora no siempre duraba lo mismo. Léelo otra vez, porque es de verdad. Para nosotros, una hora son 60 minutos, siempre, en enero y en agosto, de día y de noche. Es una cantidad fija, matemática, inamovible. Para un romano, no. Para un romano, la hora era una fracción de la luz del día. Y como la cantidad de luz cambia según la época del año, la duración de la hora también cambiaba. Deja que te lo explique, porque es genial. Los romanos dividían el tiempo que había entre el amanecer y el atardecer en 12 partes iguales. 12 horas de luz, siempre. Desde que salía el sol hasta que se ponía. 12 horas, ni una más ni una menos. El problema, o la genialidad, es que en verano hay muchas más horas de luz que en invierno. Así que, en pleno verano, cuando el día es larguísimo, esas 12 horas de luz tenían que repartirse en mucho tiempo, y cada hora romana podía durar el equivalente a unos 75 minutos nuestros. En cambio, en pleno invierno, cuando el día es cortísimo, esas mismas 12 horas se apretaban en muy poco tiempo, y cada hora romana podía durar apenas unos 45 minutos de los nuestros. Piensa en lo que eso significa. La hora tercera de un día de verano y la hora tercera de un día de invierno no duraban lo mismo. La duración de una hora cambiaba cada día del año, alargándose y encogiéndose con las estaciones. Para nosotros esto es casi imposible de imaginar. Sería como si tu hora del almuerzo durara más en julio que en diciembre. Pero para ellos era lo más natural del mundo, porque su tiempo no estaba atado a una máquina, sino al sol. El tiempo romano respiraba con las estaciones, se estiraba en verano y se encogía en invierno, siguiendo la luz. Y antes de seguir, porque lo que viene ahora sobre cómo medían realmente ese tiempo te va a fascinar, si te está gustando este viaje al tiempo de la antigua Roma, suscríbete al canal, que aquí te cuento la historia como nadie te la contó. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Tú podrías vivir con horas que cambian de duración cada día? Sigamos. Ahora la gran pregunta. Si las horas cambiaban de duración, ¿cómo demonios las medían? Y aquí entra el primer gran invento, el reloj de sol. El reloj de sol era el rey de la medición del tiempo en Roma. La idea es sencilla y brillante. Clavas una varilla o construyes una estructura de forma que proyecte una sombra. A medida que el sol cruza el cielo durante el día, la sombra se va moviendo. Por la mañana, con el sol bajo por el este, la sombra apunta hacia un lado y es larga. Al mediodía, con el sol en lo más alto, la sombra es corta y apunta al norte. Por la tarde, con el sol bajando por el oeste, la sombra se alarga hacia el otro lado. Así que, mirando dónde caía la sombra sobre unas marcas grabadas, podías saber en qué hora del día estabas. Los romanos llenaron sus ciudades de relojes de sol. Los había en los foros, en las plazas, en los templos, en los jardines de las casas ricas. Eran literalmente los relojes públicos de la época. Mirabas el reloj de sol de la plaza y sabías más o menos qué hora era, igual que tú miras el reloj de una estación. Y tenían un ingenio añadido para resolver el problema de las horas cambiantes. Como la duración de las horas variaba con las estaciones, algunos relojes de sol estaban diseñados con marcas curvas y complejas que tenían en cuenta esa variación, para señalar correctamente las 12 horas de luz durase lo que durase el día.
Eran, en el fondo, pequeñas maravillas de astronomía y matemáticas grabadas en piedra. Hay una anécdota buenísima sobre los relojes de sol que demuestra hasta qué punto los romanos dependían de ellos, y también lo torpes que eran al principio. Se cuenta que uno de los primeros relojes de sol importantes de Roma no lo fabricaron los romanos, sino que se lo llevaron como botín de guerra de una ciudad del sur de Italia, de Sicilia. Lo instalaron con orgullo en el foro y lo usaron durante casi un siglo para marcar las horas de la ciudad. El problema es que ese reloj estaba calibrado para la latitud de la ciudad de donde lo habían robado, que estaba bastante más al sur que Roma. Es decir, durante casi 100 años, los romanos estuvieron guiándose por un reloj de sol que marcaba la hora equivocada, porque las sombras no caían igual en Roma que en el lugar para el que había sido diseñado. Y aparentemente nadie se dio cuenta, o a nadie le importó lo suficiente como para arreglarlo, hasta que por fin instalaron uno hecho a medida para Roma. Piensa en lo que revela esa historia. Toda una ciudad funcionando durante generaciones con un reloj mal ajustado y la vida siguiendo su curso sin mayor problema. Nos dice que la precisión, para ellos, no era la obsesión que es para nosotros. Daba igual que la hora estuviera un poco desviada. Lo importante era tener una referencia común, algo que todos miraran y aceptaran como la hora, aunque no fuera exacta. El tiempo romano no iba de exactitud, iba de acuerdo colectivo. De hecho, esta forma de contar las horas desde el amanecer nos dejó una huella que todavía usas sin saberlo. La expresión de estar a la 1ª hora, que en muchas lenguas significa hacer algo en el último momento, viene precisamente de aquí. La 1ª hora romana era la penúltima antes de que se pusiera el sol, casi el final del día. Cuando alguien llega a la 1ª hora, está llegando justo antes de que se acabe el tiempo, igual que para un romano. Pero el reloj de sol tenía un problema gigante y evidente. Solo funciona cuando hay sol. ¿Y qué pasa en un día nublado? ¿Y qué pasa, sobre todo, de noche? Un reloj de sol de noche es una piedra inútil en la oscuridad. Así que los romanos necesitaban otra cosa. Y aquí viene el segundo gran invento, uno de mis favoritos de toda la antigüedad: el reloj de agua. El reloj de agua, que los griegos llamaban clepsidra, es una idea preciosa. Funciona con un principio muy simple. El agua gotea de un recipiente a otro a un ritmo bastante constante. Así que, si tienes un recipiente que se va llenando o vaciando de agua poco a poco y le pones unas marcas, puedes medir el paso del tiempo mirando cuánta agua ha caído. Cuanto más ha bajado el nivel del agua, más tiempo ha pasado. Es un reloj que no necesita el sol para nada. Funciona de día, de noche, con lluvia, con niebla, dentro de un edificio cerrado. Funciona siempre. Los relojes de agua fueron enormemente importantes en Roma y se usaban para todo. Pero había un sitio donde eran absolutamente cruciales, y es una historia buenísima: los tribunales. En los juicios romanos, a cada orador, a cada abogado, se le daba una cantidad de tiempo limitada para hablar. ¿Y cómo medían ese tiempo? Con un reloj de agua. Se llenaba la clepsidra y mientras el agua goteaba, tú tenías la palabra. Cuando el agua se acababa tu tiempo. Tenías que callarte. Era, literalmente, el cronómetro de los juicios de hace 2000 años. Y de aquí salen expresiones que todavía usamos, o que resuenan curiosamente. Los oradores romanos hablaban de que se les acababa el agua, queriendo decir que se les acababa el tiempo. Y si un caso era importante y merecía un discurso largo, se le concedían más ánforas de agua al orador, es decir, más tiempo. Incluso se cuenta que se podía pedir que se detuviera el agua, que se parara el reloj mientras se leía un documento o se presentaba una prueba, para que ese rato no contara como tiempo de discurso. Habían inventado, con agua y goteo, la pausa del cronómetro. Piensa en el nivel de organización que eso supone. Un sistema legal entero funcionando al ritmo de gotas de agua cayendo en un cuenco. Merece la pena detenerse en cómo era el reloj de agua más avanzado, porque los romanos y los griegos lo llevaron a extremos increíbles de ingenio. Los modelos más sofisticados no eran un simple cuenco goteando, eran auténticas máquinas. Tenían flotadores que subían con el nivel del agua, y ese flotador movía una varilla,
y esa varilla movía un puntero sobre una esfera marcada con las horas. Algunos incluso hacían sonar campanas o mover pequeñas figuras a determinadas horas, como un antepasado lejano del reloj de Cuco. Un ingeniero llamado Tesibio, en la antigüedad, diseñó relojes de agua tan precisos y elaborados que fueron admirados durante siglos. Habían convertido el simple goteo del agua en un mecanismo capaz de mover piezas y señalar el tiempo de forma casi automática. Y aquí hay un detalle ingenioso que resuelve el problema de las horas cambiantes. Como las horas duraban distinto según la estación, algunos de estos relojes de agua tenían escalas ajustables o tambores que se giraban según la época del año, para que el reloj marcara correctamente las 12 horas de luz aunque su duración cambiara. Es decir, no solo habían construido un reloj que funcionaba sin sol, sino uno que además se adaptaba a las estaciones. Para no tener ni un solo circuito ni una sola pila, era una hazaña de ingeniería sencillamente asombrosa. Ahora hablemos de la vida diaria, porque no todo el mundo tenía un reloj de sol en el jardín o una clepsidra en casa. La mayoría de la gente normal, no medía el tiempo con instrumentos, lo medía con el cielo y con la ciudad. El indicador más básico era, por supuesto, el propio sol. La gente sabía leer el cielo con una precisión que nosotros hemos perdido por completo. Con solo mirar la altura del sol, la longitud de las sombras y la posición de la luz, un romano cualquiera podía calcular bastante bien qué hora del día era. Es una habilidad que hoy casi nadie tiene, pero que entonces era tan común como saber andar. Vivían pendientes del sol y su cuerpo y su instinto sabían leerlo. Y no tenían minutos ni segundos, al menos no como unidades de uso cotidiano. La hora era la unidad práctica más pequeña con la que se movía la gente. Nadie quedaba a y cuarto ni a menos 10. Esa obsesión nuestra por trocear la hora en pedacitos cada vez más finos, hasta el segundo y la milésima, les habría parecido incomprensible. Vivían el tiempo a trozos grandes, sin la ansiedad del minuto exacto que nos persigue a nosotros. Piénsalo bien. 2 personas que hubieran quedado para verse podían pasarse un buen rato esperándose la una a la otra, porque la hora acordada era siempre aproximada. La puntualidad al minuto, ese estrés tan nuestro de llegar tarde por 3 minutos, sencillamente no existía. Nadie podía llegar 3 minutos tarde a un sitio, porque nadie sabía lo que eran 3 minutos. Vivían con un margen, con una holgura en el tiempo que nosotros hemos borrado por completo. Y había un momento del día especialmente marcado, un momento clave: el mediodía. El instante en que el sol alcanzaba su punto más alto era la referencia central del día romano, el famoso meridiem. De hecho, en la ciudad de Roma existía la costumbre de que un funcionario anunciara oficialmente el mediodía cuando veía el sol pasar entre ciertos edificios desde el lugar donde se reunía el Senado. El mediodía no era una hora cualquiera, era el eje sobre el que giraba toda la jornada. Todo lo demás, la mañana y la tarde, se organizaba en torno a ese momento en que el sol estaba justo en lo más alto. También estaban los sonidos de la ciudad, que marcaban el ritmo del día como un reloj colectivo. La apertura de los mercados, el bullicio que crecía por la mañana y se apagaba en las horas de calor, las trompetas y las señales en los campamentos militares, los cambios de guardia. La vida de la ciudad tenía su propio pulso y la gente aprendía a leer ese pulso. Sabías que era cierta hora porque el mercado estaba en su momento de más gente, o porque los baños empezaban a llenarse, o porque las calles se vaciaban en el calor del mediodía. El tiempo no se leía solo en un instrumento, se leía en el comportamiento de miles de personas moviéndose a la vez. Vamos ahora al ejército porque los militares no podían permitirse la imprecisión y su sistema es fascinante. En el campamento romano, sobre todo de noche, el tiempo tenía que estar controlado porque de él dependían las guardias y la seguridad de todos. La noche se dividía en 4 turnos de guardia, las llamadas vigilias. Cada vigilia era un bloque de la noche durante el cual un grupo de soldados montaba guardia y luego eran relevados por el siguiente grupo. ¿Y cómo medían cuándo terminaba una vigilia y empezaba la siguiente en plena noche? Con relojes de agua y con el toque de una trompeta o de un cuerno que señalaba el cambio de turno.
El sonido de esa señal recorría el campamento y le decía a todos, sin necesidad de ver ningún número, que había pasado otro bloque de la noche. Piensa en lo importante que era esto. Un centinela que perdía la noción del tiempo, que se dormía o que no relevaba a su compañero a la hora correcta, ponía en peligro a todo el campamento. Así que el ejército romano tenía sistemas muy estrictos para medir esos turnos nocturnos. El tiempo, para un soldado, no era una comodidad, era literalmente una cuestión de vida o muerte, y lo gestionaban con agua goteando y cuernos sonando en la oscuridad, sin una sola cifra iluminada a la vista. Hay una parte del tiempo romano que va más allá de las horas del día y que conviene entender, porque también era rarísima para nosotros: el calendario y los días. Los romanos no contaban los días del mes del 1 al 30 como hacemos nosotros. Tenían 3 días de referencia dentro de cada mes, con nombres propios: las calendas, las nonas y los idus, y contaban los demás días hacia atrás a partir de ellos. Así que un romano no decía es día 12, decía algo así como faltan tantos días para los idus. Contaban el tiempo hacia atrás, hacia el siguiente punto de referencia, en lugar de hacia adelante. Los famosos idus de marzo, el día en que asesinaron a Julio César, son precisamente uno de esos días de referencia, que caía hacia la mitad del mes. Y las semanas, tal como las conocemos, tampoco funcionaban igual al principio. La idea de una semana de 7 días con nombres ligados a los astros se fue imponiendo con el tiempo, y de hecho, los nombres de los días de la semana en muchos idiomas todavía guardan el recuerdo de ese sistema romano ligado a los planetas y los dioses. Lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus. Cada vez que dices el nombre de un día de la semana, estás usando un pedacito del sistema con el que los romanos organizaban el tiempo, dioses y planetas convertidos en los días de tu agenda. Recapitulemos cómo sabían la hora los romanos sin relojes. Dividían la luz del día en 12 horas que cambiaban de duración con las estaciones, alargándose en verano y encogiéndose en invierno. Medían esas horas de día con relojes de sol repartidos por toda la ciudad, leyendo el paso de la sombra. Cuando no había sol, de noche o con mal tiempo, usaban relojes de agua que goteaban a ritmo constante y servían hasta para cronometrar los discursos de los juicios. La gente normal leía el cielo, las sombras y el propio pulso de la ciudad con una habilidad que hoy hemos perdido. Y el ejército controlaba la noche con turnos de guardia, marcados por agua y por el toque de un cuerno. Pero aquí está el giro, la idea que de verdad importa. Nosotros vivimos esclavizados por un tiempo exacto, rígido, idéntico todos los días. Nuestro reloj no atiende al sol ni a las estaciones, marca las mismas horas de 60 minutos exactos, tanto si es el día más largo del verano como el más corto del invierno. Hemos separado el tiempo de la naturaleza por completo. Los romanos, en cambio, tenían un tiempo vivo, que respiraba con la luz, que se estiraba y se encogía siguiendo al sol. Su hora no era una prisión matemática, era un reflejo del mundo real que tenían delante. Y esto nos dice algo profundo sobre lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Hemos ganado precisión. Hoy podemos quedar a las 7:15 exactas y coordinar el planeta entero al segundo. Pero hemos perdido esa conexión con el cielo, esa habilidad de mirar hacia arriba y saber la hora, esa forma de vivir el tiempo pegado a la luz y no a una máquina. El romano vivía dentro del día. Nosotros vivimos dentro del reloj. Y no está tan claro cuál de las dos formas es más humana. Así que la próxima vez que mires tu móvil para saber la hora exacta, con sus números perfectos e idénticos cada día del año, acuérdate del romano que salía a la calle, levantaba la vista hacia el sol, miraba la sombra de una columna en el foro y sabía perfectamente qué hora era sin necesidad de un solo número. Ellos no tenían relojes como los nuestros, pero a su manera sabían leer el tiempo escrito en el cielo mejor que nosotros. Y dime, ¿tú crees que sabrías vivir así, sin reloj, guiándote solo por el sol y las sombras? Déjamelo en los comentarios.